Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Miyako Hiraoka, una joven de apenas 19 años cuya vida fue atravesada por una violencia tan extrema que resulta difícil siquiera nombrarla. Ella fue secuestrada, asesinada, desmembrada y canibalizada por un hombre al que la justicia jamás condenó. Pero detrás del espanto hay algo aún más importante que no podemos perder de vista. Ella no solo fue una víctima, fue una hija amada, una joven bondadosa, con una luz que hablaba en gestos más que en palabras. Este no es solo un relato de horror, es el intento de rescatar todo lo que fue y todo lo que nunca debió serle arrebatado. Porque hablar de ella no es solo quedarnos en el dolor, es recordarla con dignidad, es resistir al olvido, y en ese acto también hay justicia. La mañana del 6 de noviembre del 2009, una densa niebla cubría el monte Garyu, envolviendo al pueblo de Kita, Hiroshima, en un silencio aterrador. Un hombre que recolectaba hongos avanzaba entre los árboles hasta que algo lo detuvo. Bajo una alfombra de hojas secas descubrió una cabeza humana. Los ojos cargados de sangre parecían aún abiertos al horror, como si el bosque acabara de revelar su secreto más oscuro. Al día siguiente, las autoridades policiales de las prefecturas de Hiroshima y Shimane unieron fuerzas estableciendo un cuartel conjunto de investigación. Lo que había comenzado como un hallazgo aislado se transformaba en una prioridad regional. Había que descubrir quién era esa víctima y qué historia escondía su final. Pero la cabeza no fue lo único que el monte Garyu ocultaba. A pocos metros, los investigadores localizaron un torso calcinado con evidentes signos de mutilación. Le habían arrancado los senos, destruido los genitales y presentaba huellas de un acto aún más perturbador, huellas de haber sido canibalizado. Posteriormente encontraron un tobillo izquierdo, fragmentos óseos, restos de uñas incrustadas en excremento y una bolsa manchada de sangre. Todo indicaba que aquello no había sido un simple crimen, sino una manifestación de brutalidad deshumanizante. Según la autopsia realizada en la Universidad de Hiroshima, la cabeza presentaba hemorragias subcutáneas e intramusculares, evidencia de que la víctima fue golpeada con una violencia desmedida. Se determinó que fue decapitada tras su deceso, utilizando probablemente un cuchillo de gran tamaño, una sierra o un machete. El torso hallado calcinado no contenía ni sangre ni órganos. Al tobillo izquierdo le faltaban las articulaciones y el hueso, posiblemente del fémur, había sido limpiado con precisión. Las uñas encontradas pertenecían al pie derecho y junto a los restos se halló una bolsa ensangrentada de una compañía de guías telefónicas. Todo indicaba que el perpetrador tenía conocimientos médicos y que el crimen había sido cometido en otro lugar con una frialdad meticulosamente calculada. Pero más allá de los términos forenses y del frío lenguaje de la evidencia, existe una verdad que no puede ser medida. El ultraje de un cuerpo que alguna vez respiró, soñó, amó y fue brutalmente reducido a fragmentos. El dolor que lo atravesó no se mide en incisiones ni en informes médicos. Se percibe en lo que no se dice, en el silencio denso que deja un acto tan inhumano, tan deliberadamente cruel, que despoja a una vida de todo lo que alguna vez la definió. Porque detrás de cada vestigio hallado en la tierra hay una historia interrumpida, un nombre que alguien pronunció con ternura, una ausencia que alguien sigue llorando y un sufrimiento tan profundo, tan salvajemente impuesto que estremece incluso al silencio, como si el propio mundo contuviera el aliento ante tanta oscuridad. La víctima era Miyako Hiraoka, de solo 19 años, una edad en la que todo debería estar empezando y no terminando de forma tan brutal. Había nacido en Sakaide, prefectura de Kagawa, y acababa de comenzar la universidad en Shimane. Estaba dando sus primeros pasos en el mundo adulto, con ilusión, con futuro, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo tienen los que empiezan a construir su vida.
Era una chica tranquila, reservada y muy unida a su familia, de esas personas que tal vez pasan desapercibidas, pero que cuando las conoces te dejan una huella. Hablaba inglés con soltura, ya que soñaba con trabajar en el extranjero algún día. Mientras tanto, era empleada en una heladería dentro de un centro comercial para no representar una carga a sus padres. Con apenas 19 años ya conocía el valor del esfuerzo y la importancia de cuidar a los suyos. Participaba en una organización que ayudaba a países en vías de desarrollo y como amaba a los animales los rescataba, cuidaba y ayudaba. Recogía perros heridos, alimentaba gatos abandonados y pasaba horas en refugios donde muchos prefieren no mirar. Sabía que el sufrimiento no siempre tiene voz y por eso ponía la suya al servicio de quienes no podían defenderse. No lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque no podía mirar para otro lado. Para ella la compasión no era un discurso, sino una forma de vida. El 27 de octubre del 2009 su madre le envió un correo electrónico y también intentó llamarla por teléfono sin obtener respuesta. Un silencio que al principio pudo parecer casual, pero que pronto se volvió insostenible. Más tarde se supo que nadie había visto a su hija desde el día anterior y ahí el presentimiento se transformó en angustia. El 28 de octubre del 2009 presentó una solicitud de búsqueda en la comisaría de Hamada en la prefectura de Shimane. Porque cuando una madre deja de recibir respuestas, lo que comienza no es solo una denuncia, es una búsqueda desesperada por no perder lo más amado. Según los investigadores, el 24 de octubre del 2009 fue la última vez que su teléfono emitió señal. Después de eso solo quedó el silencio. Sin embargo, los días 25 y 26 de octubre del 2009 aún estuvo en contacto por correo electrónico con un refugio de animales. Les escribió para ofrecerse como voluntaria y preguntar por el estado de los rescatados, dispuesta a ayudar en lo que estuviera a su alcance. Ese gesto tan pequeño y tan inmenso a la vez revelaba más sobre su humanidad que cualquier informe. Ese mismo año se registraron al menos 15 reportes de personas sospechosas merodeando alrededor de los dormitorios femeninos, precisamente donde vivía Miyako. Las denuncias provenían de jóvenes universitarias que no solo tenían miedo, sino que advertían un patrón inquietante. Sin embargo, la policía restó importancia a la situación alegando que nunca habían visto a esas personas con sus propios ojos. Incluso cuando los vecinos confirmaban lo que las chicas decían, el peligro fue desestimado. Y en esa indiferencia se perdió una oportunidad de prevenir, porque a veces el verdadero error no está en no ver, sino en no escuchar. Miyako regresaba caminando a casa después de su jornada laboral. Días antes de su desaparición, el amigo que solía acompañarla había renunciado, y con su ausencia se fue la única compañía que la hacía sentirse un poco más segura. Salía a las 9:30 de la noche y aunque tenía miedo no tenía otra opción. Durante media hora recorría a pie un camino solitario. Cruzaba rutas, pasaba santuarios, zonas residenciales y tramos boscosos sin alumbrado. No había luz, no había gente, solo ella, la noche y un miedo que caminaba a su lado. Las últimas imágenes que tenemos fueron registradas por las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo el 26 de octubre a las 9:15 de la noche. Ahí se la ve saliendo con un vestido a rayas y calzas negras. Más tarde, cuando la investigación se hizo pública, un taxista declaró haberla visto 15 minutos después acompañada de 2 hombres. Ese testimonio hasta hoy sigue siendo una de las pocas pistas que rozan el misterio de lo que ocurrió después y nos recuerda que a veces los últimos registros de una persona no son solo datos, son fragmentos de una historia que no llegó a contarse completa. Ante la falta de pistas concretas, las comisarías de las prefecturas de Hiroshima y Shimane ofrecieron una recompensa de hasta 3 millones de yenes. Un llamado público a quienes pudieran aportar información que ayudara a esclarecer el caso.
porque cuando la justicia se estanca, cuando las respuestas no llegan, lo que queda es recurrir a la esperanza, aunque sea en forma de incentivo. Pero cuando la verdad solo parece posible a cambio de dinero, algo más profundo está fallando, y el silencio de muchos empieza a pesar quizás más que el crimen mismo. Muchos años después, en 2016, los investigadores finalmente lograron identificar a un sospechoso, llamado Tomie Yano, de 33 años, heredero de una tienda de arroz. La clave estuvo en ampliar el alcance de la investigación, enfocándose en personas con antecedentes por delitos sexuales, y él ya había cumplido una condena de 3 años en prisión por este tipo de crímenes. Además, gracias a una base de datos que registra matrículas de vehículos, los oficiales lograron vincular su auto con la escena donde se hallaron los restos. Pero el 8 de noviembre del 2009, apenas 2 días después de que se encontrara el cuerpo, Yano perdió la vida junto a su madre en la autopista Chugoku luego de visitar la tumba de su padre. El vehículo impactó contra 3 barandas de seguridad y estalló en llamas, siendo los 2 calcinados. Para los investigadores no fue un accidente. Sospechan que al enterarse de que los restos habían sido descubiertos, decidió quitarse la vida llevándose consigo a su madre. Pero antes de su deceso le confesó a un amigo que había cometido actos imperdonables. Durante el registro de sus pertenencias, la policía encontró una cámara digital y una memoria USB. Ambos dispositivos habían sido vaciados, pero gracias al trabajo forense lograron recuperar los archivos. En ellos descubrieron 57 fotografías del cuerpo de Miyako tomadas antes y después del desmembramiento. Un acto no solo criminal, sino profundamente inhumano, una violación absoluta del cuerpo y del alma. Las imágenes confirmaron que el desmembramiento se había llevado a cabo en el baño de su vivienda alquilada en la ciudad de Masuda. Con estas pruebas, los oficiales no tuvieron dudas. Tomie Yano fue el responsable del crimen. Él no enfrentó un tribunal, no pidió perdón y eligió el fuego antes que la verdad. Pero aunque la justicia no tuvo la oportunidad de juzgarlo, los hechos lo hicieron, y su final no fue un castigo, fue una consecuencia. Porque el verdadero peso de un crimen no desaparece con el deceso del agresor, permanece en la familia que llora, en la memoria que resiste, en la herida que nunca cierra. Y si algo nos recuerda esta historia es que la impunidad puede interrumpir un proceso, pero nunca podrá silenciar la verdad. Miyako no fue solo una víctima, fue una joven con sueños sencillos y con una bondad profunda. Fue una hija, una estudiante, una amiga, una compañera de trabajo. Fue alguien que elegía hacer el bien aunque nadie estuviera mirando. Su historia nos duele, no solo por lo que le hicieron, sino por todo lo que quedó sin ser. Recordarla no es solo un acto de memoria, es también un acto de justicia. Porque mientras haya quienes levanten su nombre con respeto, su historia no se perderá en el silencio y su luz seguirá siendo más fuerte que la oscuridad que intentó borrarla. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.